claro, todo. Y la propuesta arquitectónica de la primera revisión del jueves 30 de octubre, que ya hicimos, debería ya tener que entregar oficialmente con todas las observaciones que hicimos, ¿no? Impresas. Ok. Ya, porque para el martes próximo para el martes 11 previsional con criterio estructural de las columnas y vigas y dibujar el plano de la losa. Ya, ok. Entonces hoy día era está bien. Previsional de las vigas y dos artículos de valla. ¿Por qué he puesto acá dibujar el otro día el plano de la losa si ya lo pedí acá para el día en el punto 2? Inclusive tenía que presentar a ustedes el cálculo del peso de la losa, la carga muerta, sobreimpuesta, todo eso. No, aquí se jueves, 6 de noviembre. Y dice previsional con criterio estructural. Y de acá era solamente poner una sección aproximada en la primera, en el dibujo. Y acá ya tiene que ser ya con el cálculo con las fórmulas. Ya ves. Sí. A ver. En el plano que vean que en realidad solamente las columnas con una sección probable, el criterio, la sección de la columna, y el ancho de la viga y la nervadura. En cambio, para el próximo martes tienen que hacer ya con el cálculo, ya el dimensionamiento, ya utilizando la fórmula que revisamos, las vigas en X y en Y. Estos cálculos en una memoria lo traen impreso otra vez. Y de aquí en adelante, ya no todo este curso presencial, todo tiene que traer impreso. Ya, todo impreso. ¿Ya? Y el próximo martes también el predimensionamiento de las columnas. ¿Okay? Con la fórmula que es decir, tiene que calcular usted la de tangas, el ancho tributario de una columna. Otra cosa, ya le voy a indicar qué columnas circulares son las que van a ser el suficiente. Ya, por eso que quiero yo que tengan impreso. ¿Ya pueden imprimir? Sí, ya están yendo a imprimir. Ahorita solamente estamos pasándole para que cuando ya... cuando ya tenga ya. Exactamente. ¿Qué su grupo? Estaban ahí. Blanco y negro, lo voy a poner. Bueno, entonces vamos a verificar sobre los terremotos para la clase, ¿le parece? ¿O usted la acaba? Yo la acabo. Pero le estamos aquí. Hay que hacer confianza. Bien, vamos. Sí. ¿Cómo va? Todavía vamos a hacer una pausa, en todo lo que es el proyecto por una hora, luego comenzamos a revisar. Vamos a avanzar. Este ya es el capítulo, dice capítulo 1, pero en realidad es el capítulo 2. Lo que pasa es que el capítulo 1 en realidad es todo el reforzamiento que hemos de los criterios de predimensionamiento estructural para poder analizar el proyecto. Ok, entonces, vamos a ver, te voy a grabar también, de esta clase van a ver un pequeño trabajo de investigación de los sismos, así que estamos grabando, ¿no? Dame por si acaso. Ya, vamos a ver sobre los sismos. Esto de repente, en alguna materia lo vieron, tal vez en biología, en grado 1, en 2, pero bueno, no importa, va a ganar. La acción sísmica, ¿no? El origen de los sismos se llama. ¿Se escucha? En el río de en el positivo. ¿Se escucha? Por si acaso, ¿no? Ya, ok. Bien, vamos a ver el origen de los sismos, ¿no? A ver, ¿por qué se originan los sismos? Toda la corteza terrestre
está dividido en placas tectónicas. ¿Sí? Aquí podemos ver las placas tectónicas más importantes, las placas tectónicas en cuál está dividida la corteza terrestre, ¿no? Las placas tectónicas son la masa terrestre en la cual está dividido toda la superficie terrestre, y estas placas tectónicas pueden ser a nivel continental o pueden ser submarinas, ¿ya? Por ejemplo, aquí se puede observar las placas tectónicas que están concluyendo en nuestro país, ¿no? Aquí tenemos Sudamérica, existe la placa sudamericana que abarca todo lo que es Sudamérica y la parte de la costa de África, la placa de Nazca que está en toda la costa sudamericana. Luego está la gran placa, esta amarilla, placa del Pacífico, hacia Centroamérica y parte de México, placa de Cocos. Luego toda la parte de Norteamérica está la placa norteamericana. Hacia el este, en este plano, tenemos la placa filipina, la placa euroasiática, que es todo lo que es Japón, y la placa australiana, ¿no? Entonces, esas son las principales placas tectónicas. Entonces, obviamente, las placas tectónicas están confluyendo una con otra, están topándose continuamente y están en un pequeño movimiento siempre. Entonces, cuando dos placas están en contacto, en realidad se están ejerciendo fuerzas que podríamos decir que cuando no hay sismo están en una condición de equilibrio, en una condición estable, pero como son dos placas que están en realidad en un equilibrio entre las dos fuerzas, pero igual se siguen moviendo. Entonces, en ese caso, lo que se está es acumulando energía. Entonces, cuando dos placas están confrontándose, como sucede por ejemplo aquí la placa de Nazca con la sudamericana, o la de Cocos con la del Caribe, o la de Cocos con la norteamericana, ya en un punto en el cual se están topando, en realidad es que se está acumulando energía. Entonces, cuando hay un movimiento entre las dos, ¿sí? Lo que sucede es que es el momento en el cual se libera energía, ¿sí? Se libera la energía y esa liberación de energía se manifiesta hacia la superficie en forma de onda. Entonces imagínense cuando tiran una piedra en un lago, pequeño lago, ¿sí? Está ahí, al principio se ve que está estable, pero usted lanza una piedra, cae y enseguida se producen unas ondas. Así más o menos se expande el sismo, está en un estado de equilibrio y entonces hay un movimiento entre ellos como está con una energía que se ha estado acumulando por años. Entonces esa energía se libera y se manifiesta a través de ondas denominadas ondas sísmicas. Ese es el origen técnico de los sismos, ¿ya? Entonces, dice que la corteza terrestre está dividida en 17 placas. Unas placas pueden ser continentales, como yo les dije, ¿sí? Como por ejemplo la placa sudamericana, una gran parte es continental, lo que es todo lo que es Sudamérica, ¿sí? Por ejemplo la placa de Nazca es totalmente submarina, ¿sí? Y la gran parte de la placa del Pacífico también, ¿ok? Entonces, eso es las placas como están divididas. Entonces, ¿cómo se originan los sismos? Cuando hay un desequilibrio en el choque entre dos placas, se libera gran cantidad de energía, entonces esa energía se manifiesta en la superficie
a través de ondas sísmicas. ¿Okay? Entonces, ¿dónde se produce la mayor acción sísmica? Regresemos a esta placa, esta nube de placas tectónicas. Ustedes pueden ir recorriendo, yo voy a ir recorriendo con el mouse y el puntero, donde son las confrontaciones entre placas. Entonces, esta zona de confrontaciones de estas placas, obviamente donde hay confrontación de placas es donde hay en algún momento de la historia hay liberación de energía, ¿no? Por lo tanto va a haber reacción de un sismo, ¿ya? Entonces, esta zona que ahora ya está resaltada en este plano es la zona donde se producen los mayores sismos en la historia de la humanidad, que corresponde a lo que es la Sudamérica, la costa del Pacífico, de Sudamérica, Centro y Norteamérica, todo lo que es la parte norte, Japón, ¿sí? China, la parte de Indonesia, Filipinas, Tailandia, Indonesia, todo ese sector es de alta sismicidad. Justo en Indonesia está el sitio donde se produjo el mayor sismo de toda la humanidad, o uno de los mayores sismos de toda la humanidad. Acá en Chile está el mayor sismo en el año 1950 de Valdivia, ¿ya? Entonces, este sector que tenemos resaltado aquí color naranja es lo que se denomina cinturón de fuego del Pacífico. Se han producido los mayores terremotos en la humanidad. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, la historia sísmica del año 2016. Aquí podemos ver silencio. Aquí podemos ver el terremoto de Pedernales, que tienen, ya vamos a ver lo que es magnitud 7.8 de magnitud, versus los otros terremotos. Siempre se manifiestan terremotos, solamente este año del 2016, silencio. No puedo continuar. Entonces, tenemos aquí los terremotos que año a año se producen en esta zona denominada cinturón de fuego del Pacífico. Entonces, vamos ahora a nuestro país. Por estar dentro del cinturón de fuego del Pacífico, específicamente en el choque entre dos placas, estamos construidos a estar amenazados por grandes sismos, ¿no? Como en la confrontación entre dos placas, la placa de Nazca, que es una placa submarina, sí, choca con la placa sudamericana, que es una placa continental en este sector de las costas de nuestro país. Entonces, como la placa de Nazca es submarina, entonces existe este choque, pero que es como un hundimiento de la placa de Nazca, que se va metiendo, se va hundiendo hacia la placa sudamericana. Este fenómeno se llama subducción, ¿sí? Que es cuando una placa se va entrando hacia la otra, pero hacia abajo, tal como está en el gráfico. Ese fenómeno se llama subducción y obviamente en uno de los procesos, esta situación hace que se produzca un proceso de alta sismicidad. Ya lo hemos visto en nuestro país, ustedes han sido testigos de los grandes sismos que se han producido en nuestro país, comenzando por el terremoto de Pedernales, año 2016. ¿Quién es el Manaví? Nadie estaba en Manaví por ahí cerca del 2016. Bueno, entonces ahí fue, a partir de 7 es un gran terremoto. Y a partir de 7.6, 7.8 ya es un mega terremoto. Si a la magnitud de 7.6, 7.8 usted se suma la alta vulnerabilidad de la habitación. ¿Qué significa alta vulnerabilidad? ¿Sí? Que las casas no han sido construidas, las edificaciones
no han sido construidas con la filosofía del diseño sismosistémico. Como resultado de eso, la catástrofe total, tal como sucedió, y súmele a eso los sitios donde se amplifica el terremoto, que en suelo suave, Manta, Puerto Viejo, Pedernales, Bahía, ¿sí? Sufrieron grandes colapsos totales de edificaciones que produjo gran cantidad de personas fallecidas. No se cumplió con la filosofía del diseño sismosistente, que es salvar vidas. ¿Okay? Entonces, ese fue el origen de los conceptos de los sismos. Hablamos del origen de los sismos, ahora la localización de los sismos. ¿Okay? Entonces, el sismo se origina a profundidad, ¿no? A una cierta profundidad de un sitio específico de la geografía, ¿sí?, del planeta. Entonces, esa profundidad donde se origina el sismo se llama foco o hipocentro, ¿ya? Foco o hipocentro, ahí es donde se produce el sismo. Y eso, con la tecnología actual, se lo identifica fácilmente, ¿no? Por ejemplo, en el último terremoto hace poco hubo un sismo, ¿no? Tuvo origen donde el epicentro. Bueno, el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, que es el único ente que tiene la tecnología para dar datos de localización de sismo, por ejemplo, y magnitud y todo. Entonces, y en su informe, que es casi inmediato cuando se origina el sismo, da la localización del sismo y la profundidad. Esa profundidad con respecto a la superficie es el foco, ¿no? 10 kilómetros, 5 kilómetros, 20 kilómetros, es la distancia perpendicular que existe desde el punto donde se captó el sismo hacia el origen, ¿no? Hacia donde se produjo exactamente el sismo. Entonces, eso significa que a esa profundidad está el foco o el hipocentro del sismo. Mientras que la proyección vertical desde el foco hipocentro hasta la superficie, ¿sí? Y ese punto de la superficie siempre se lo localiza o se lo desarrolla o se lo relaciona con el punto geográfico más cercano. Por ejemplo, eso se llama epicentro. Por ejemplo, el terremoto de Pedernales está ubicado, se le conoce así, el epicentro de Pedernales, porque es el punto más cercano al punto donde se originó el sismo. Entonces tenemos epicentro, el punto geográfico donde se originó el sismo, está relacionado con la proyección vertical hacia la superficie del hipocentro o foco del sismo. ¿Okay? Ahí está en este gráfico clarísimo de estos dos conceptos. Bien. Las ondas sísmicas. ¿Ya? Como decía, la onda del sismo en realidad es una liberación de energía, ¿sí? Como pareció esto, ¿no? El sismo se libera energía, esa energía se va propagando, obviamente, se tiene que propagar, ya se propaga a través de especies de ondas, denominadas ondas sísmicas, ¿ya? Entonces, estas ondas, de acuerdo a las investigaciones realizadas, se pueden clasificar en dos grandes tipos, ¿no? Las ondas de volumen, que son las que se originan desde el foco y se proyectan realmente hacia la superficie. Se denomina ondas de volumen, son las que se proyectan desde el foco hacia la superficie, ¿no? Okay. Se clasifican en ondas P o primarias y ondas S o secundarias. Aquí está un dibujo de las ondas primarias. Las ondas primarias se van propagando en línea, ¿sí? En la misma línea, como de tensión y compresión, ¿sí? Como tensión y compresión, así se van desarrollando. Mientras que la onda S, en cambio, lleva un movimiento ya transversal, o sea, longitudinal de propagación, pero a la vez van haciendo un movimiento transversal. Por esa situación, los sismos que se desarrollan con ondas S de propagación son los más mortíferos, ¿sí? Causan más daño.
es el de la onda P. ¿Ok? Entonces las ondas S se van desarrollando. Mientras que las ondas superficiales son aquellas que cuando la onda llega a la superficie, silencio, ya en la superficie se expande, se va proyectando también la superficie. ¿Ya? Y ahí hay dos tipos, la onda Rayleigh y la onda Bloch. La onda Rayleigh, que está en acá con R, obviamente se va desarrollando en la superficie, se va propagando en la superficie como en estas olas, ¿sí ven ustedes? Aquí está clarito la ola. Mientras que las Bloch van haciendo un movimiento transversal, que también son las más peligrosas, porque hacen este movimiento, son más efectivas. Aquí pueden ustedes ver en este gráfico la propagación de las ondas P, miren cómo van, ahí van. Sí, va haciendo un movimiento longitudinal de extrusión y compresión, nada más. Pero miren a las ondas S, ¿no? Hay un movimiento transversal también, ¿no? De forma de onda. Entonces, por eso que las ondas S son las de mayores que causan mayor daño en las Obviamente, aquí se cree que las ondas P son las que causan menos daño en el terremoto debido a que son ondas de tipo longitudinal, se desplazan tanto en sólidos como en líquidos, ¿ya? Pero su velocidad aumenta a medida que aumenta la rapidez del material que atraviesa, ¿ya? Las ondas S son las que causan mayor daño, ¿sí? Son las ondas de tipo transversales o de corte. El suelo es desplazado perpendicularmente en la dirección de la propagación y alternadamente hacia un lado y hacia el otro. O sea, se van desplazando como ondas, pero también van desplazando transversalmente. Se desplazan únicamente a través de sólidos debido a que los líquidos no pueden soportar el esfuerzo del torno. Ahí están ahora las ondas Rayleigh y las ondas Bloch. Estas son ya ondas de superficie, cómo se van desplazando en la superficie. Aquí se está el gráfico de la onda Rayleigh como una ola, mientras que las Bloch van también desplazándose transversalmente. Estas son ya en superficie. Ahí están los criterios de las ondas. Vamos a ver un pequeño, vamos a ver si se puede. ¿Celebraste? ¿Se está diciendo? No. ¿Escuchando o no? A ver, entonces, claro, en el momento que tengo que compartir, aquí, ahí. Escuchen el video. No sale nada. Mira, ahí están gritando la onda, ¿no? En ondas primarias, cómo se expande hacia la superficie. Las ondas secundarias también se desplazan desde el hipocentro o foco hacia la superficie. Esa cosa.
Bien, bueno, le voy a dejar este video para que puedan ustedes desarrollarlo con mayor tranquilidad. Continuemos porque necesitamos. Vamos a ver el concepto de intensidad, magnitud y energía, ¿no? Bien, energía es la cantidad valga la redundancia, que se libera. Vamos a ver el concepto. Cuando se comenzaron cuando el ser humano comenzó a tratar de cuantificar el sismo, lo primero que se le vino a la mente es cuantificar los daños. Y obviamente en el siglo XIX, cuando comenzó a nacer la energía sísmica, comenzaron a cuantificar dependiendo de los daños que se producían, ¿no? A ver, este terremoto aquí fue más dañino que acá, entonces comenzaron a ver. Entonces a esa observación se le llamó intensidad. Y la intensidad fue el primer sistema de cuantificación de un sismo. ¿Ya? Y a través de la intensidad es lo que nace lo que se denomina ahora como mecánica, la escala mecánica, que es una escala que clasifica los sismos dependiendo del daño que pueda observar en la edificación. Y ahí están 12 escalas que maneja Mercalli, desde la 1, que es imperceptible, cuando la persona prácticamente pasa totalmente desapercibido un sismo, pasando por muy leve, moderado, poco fuerte, sentido por todos. Ya ese tipo de sismo ya lo hemos sentido. Por ejemplo, otro gran sismo que tuvo nuestro país o nuestra región después del 2016 fue en el 2023, 18 de marzo, epicentro Punal, que afectó a los cantones Balao, Machala principalmente. ¿Ya? Ese fue un sismo sentido por todos, ¿sí? Pues ser catalogado 5 o 6, poco fuerte, diría que fuerte, en la escala 6 de Mercalli. De ahí avanzando 7 muy fuerte, las construcciones sufren daño moderado,
Podría hacerse porque en Machala hubieron colapso de edificaciones en el 2023. Ya, para Machala puede ser que sea muy fuerte, muy fuerte. Luego viene el destructivo, daños considerables en estructuras, muy destructivos, daños graves y pánico general. Yo diría que este podría haber sido el 9, muy destructivo, es que se hicieron allá, en Pedernales, en Manta, en Puerto Viejo. ¿Ya? El 10º, desastroso, destrucción en edificios bien construidos, o sea que a pesar de que ese edificio se lo construyó con la filosofía del diseño sismo resistente, pero sufrió daños. Ese es el desastroso. Muy desastroso, casi nada queda en pie. Eso sí, ya, por ejemplo, el terremoto de Indonesia de diciembre del 2024. Catastrófico de destrucción total también el de 2024 en Indonesia. Bien, entonces, luego viene lo otro que es la magnitud. ¿Sí? Registra la cantidad de energía liberada. ¿Sí? Ya hay procedimientos para medir esa energía, ¿no? Hay procedimientos en base a lo que se denomina actualmente los acelerógrafos. Son aparatos que miden la aceleración del suelo y son los que permiten captar y obtener la magnitud del sismo, ¿no? Acelerógrafo. En nuestro país hay una regla, el suelo se acelera. Entonces, el acelerógrafo capta este movimiento del suelo a través de su aceleración y de esta manera se puede determinar la magnitud del sismo, que es la cantidad de energía liberada, ¿no? Ahí está, la energía que libera un sismo a través de estas unidades que tienen que ver con, se denominan TDT, ¿sí? Que es, mide la cantidad de energía liberada y la magnitud escala de Richter se lo denomina así, escala de Richter, porque Charles Richter fue un sismólogo que desarrolló la manera de cuantificar los sismos. Al principio, con los que se denominaban acelerómetros o sismómetros que captaban el movimiento a través de un aparato que medía los desplazamientos del suelo. Y ahí lanza su primera escala Richter, eso durante muchos años pues se lo conoció como la escala de Richter, pero después fue modificada a través de medir la energía liberada, ¿sí? Entonces, pero se continuó con el nombre de Richter en homenaje a este científico de la ingeniería civil. Entonces, aquí están las magnitudes, 3.5 realmente no se siente, el 3.5 a 5.4 se siente, pero solo causa daños menores, ¿ya? De 5.5 a 6 ocasiona daños ligeros a edificios mal construidos y otras estructuras en un radio de 10 kilómetros. De 6.1 a 6.9 puede ocasionar daños severos en áreas donde vive mucha gente. El de Machala, el de Puná fue 6.8, causó daños severos en Machala. Como 4 o 5 edificios colapsaron y produjeron obviamente el padecimiento de no quedan 11 personas que murieron en el sismo. El de 7 a 7.9 sería un gran terremoto mayor, causa graves daños a las unidades en un radio de 100 kilómetros. Y finalmente el de 8 más, ese ya es un megaterremoto, destrucción total de comunidades cercanas y daños severos en un radio de más de 1000 kilómetros de distancia. O que el terremoto de Pedernales es 7.8, o sea, en este grupo ya estamos en la parte superior, o sea, ya cercano a un megaterremoto, ¿no? Por eso que es importante en nuestro país aplicar
aplicar la filosofía del diseño sísmico resistente y concientizar a las personas que construyen, los dueños de los proyectos, que se realicen bajo esta filosofía. Aquí hay una comparación de la magnitud con respecto a la equivalencia en TNT, que se lo compara con la detonación de bomba atómica. Este otro gráfico, otro video que lo van a ver ustedes, ¿no? Y finalmente encuentran ustedes los terremotos más importantes que hay en la humanidad, comenzando por el 9.5 terremoto de Valdivia, ¿sí? Y continuando con el de Sumatra, 9.3, el de diciembre del 2004 que yo decía, y el de Ecuador y Colombia, 1906, que tiene 8.8, un mega terremoto, pero que gracias a que en la zona del norte de Ecuador, sur de Colombia, limítrofe con Ecuador, eran zonas que todavía no estaban totalmente densamente pobladas, la mayoría eran casas de madera y de caña, lo cual no afectó y no hubo una gran cantidad de muertos, a diferencia, por ejemplo, del terremoto de Ambato en los años 40, donde hubo el sitio donde había gran densidad poblacional, fue menos magnitud, de 6.8 o 7, pero sin embargo que había mucha vulnerabilidad con edificaciones construidas construidas con adobe, ¿no? Ok, y aquí tenemos el terremoto de Ecuador, que es 8.8, hasta otro terremoto de Sumatra. Aquí están los grandes terremotos de esa época. Miren, de Valdivia de 9.5, aquí tenemos la diferencia, se puede ver cómo se desplazó el suelo, tanto horizontalmente como verticalmente, ¿no? Aquí por lo menos aquí hay unos 1,50 m, acá en la parte vertical por lo menos 1 metro, ¿no? La expresión total de Valdivia, y acá tenemos el de Indonesia, que fue acompañado con un gran tsunami. Tuvieron más de 200.000 muertos por este siglo. Eso de la película en el Chile, en Japón, que también vino con un tsunami en el 2011, 9.1, tuvo daño en una central nuclear, y el de Chile en 2010 8.8, ¿no? Que fue catastrófico, pero como Chile está ya su tecnología de construcción es totalmente sismoresistente, tuvo un buen comportamiento sobrestructura, ¿no? México, en cambio, le sorprendió un terremoto después de que tenían ellos como 25 años que no llegaba un terremoto catastrófico, lo sorprendió con el desarrollo tecnológico, pero no había aplicado bien. Miren las instrucciones, más de 25.000 personas fallecieron en el terremoto de México. Y en Pedernales en 2016, ¿no? 18.8, aquí están los datos, fíjense, la magnitud 7.8, profundidad, ahí está, o sea que de la superficie, 17 kilómetros abajo, la superficie está en Ipusén, ahí están las coordenadas del terremoto. Bien, y datos de la sismicidad. Entonces, con esto terminamos este capítulo de terremotos. Vamos a mandar una tarea sobre investigar el tipo de terremotos. La descripción también se lo pasa a la siguiente. Bien, próxima clase, las 2 siguientes semanas de clase serán sobre dinámica estructural. Pero al mismo tiempo vamos avanzando con el proyecto, en los 15-20 minutos del proyecto, para ir manejando lo que es el modelo matemático fundamental, y a la vez vamos avanzando con dinámica estructural. Entonces vamos a ver el primer proyecto
Arquitectónico va a tener una nota sobre 10, va a ser una tarea normal. ¿Cómo lo va a catalogar como tarea normal? Ok. Luego viene la segunda nota, que es el ya conceptualmente cómo configurar una estructura con la levadura. Ese tiene otra nota también. Vamos con